Hola, hola a todos y todas. Bienvenidas otra vez a ver el, ya están diciendo en el chat, Super Mónica, qué padre. Bienvenidas. Pues ahora otra vez estamos a 18 de marzo del 2021 y vamos en la clase con manejo de conflictos y negociación. Y ahora Mónica Cabañas nos va a hacer una presentación, nos va a compartir experiencias de negociación súper buenas y súper rudas. Es un honor poder tenerla aquí, que esté en este grupo y que además se preste también para contarnos estas aventuras y que podamos aprender de ella, ¿no? De ella y de todas las vivencias que ha tenido. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí. Necesito tu autorización verbal de que me da chance de grabar esto para el Centro Ericksoniano de México. Te autorizo formalmente. Muy bien, gracias. Y les voy a leer un poquito muy poquito, porque su currículum es vasto, grande y además es súper presumible. Pero voy a enseñarles la parte muy resumida. Bien, Mónica es brasileña, periodista, terapeuta ericksoniana, escritora, asesora organizacional, experta en seguridad social, ecologista e integrante de la Red Brasileña de Periodismo Ambiental. Actualmente trabaja con temas como alimentación emocional, las mascotas como soporte emocional, combate al estrés en crisis y contingencias, la naturaleza como fuente de bienestar y asesoría a organizaciones, empresas, instituciones y clima organizacional, como también desarrolla actividades junto con la empresa Crea Felicidad de Colombia. Autora o coautora de 8 libros, siendo el último infantil Las aventuras de Nico y Frida. Es doctora en Desarrollo Integral y Consciente de Organizaciones y Grupos en el CEM México. Posee 3 maestrías, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en Alcalá, España, Administración en la UNAM, México, y Terapias Ericksonianas de CEM México. Un Licensed Practitioner en Programación Neurolingüística PNL, un MBA y Gestión de Seguridad y Fondo de Pensión en la Fundación Getulio Vargas y una especialización en Comunicación de Grupos en PUC-RS, ambos en Brasil, y ha actuado por 33 años junto a gobiernos y organismos internacionales de distintos países, diferentes continentes en temas como seguridad social y acuerdos internacionales. Maravillosa, maravillosa. Nuevamente, bienvenida. Y voy a dejar aquí ya pasándote el micrófono para que nos platiques todo lo que quieras platicar, pensando el de que nos vas a dejar unos minutos al final, va a ser una presentación de 30 minutos, 35, y que nos dejes unos minutos para hacerte preguntas, ¿no? ¿Bien? Bueno, muchas gracias, Hugo, por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí para escucharme, ¿no? Estaba hablando con Hugo que sería interesante, tal vez, para ustedes, dos experiencias que tengo. Una es en Timor-Leste, que siempre hablo, y la otra es con la negociación de acuerdos internacionales. Yo voy a compartir la presentación porque preparé una presentación que creo que es interesante para... Vamos a ver si eso funciona. Bueno, esta es el inicio de mi viaje. Yo vivía en Brasilia. Fui de Brasilia a São Paulo para Buenos Aires para Sydney, Sydney para Darwin, Darwin para Dili, que é em Timor-Leste. Atravessamos o Polo Sul. Como pueden ver ahí, hay unas partes del polo. Por 14 horas tú te pones ahí en el polo. Ese vuelo es llamado el transpolar. El vuelo en sí ya es una gran aventura, pero no tanta en ese momento, porque en su inicio quien llevaba los aviones para Australia y para Buenos Aires era la Fuerza Aérea de Argentina. Porque havia uma parte deste transpolar que o avião se queda sem comunicação.
Entonces, imagina un avión con 300 pasajeros sin comunicación. Entonces, hacía ese trabajo la Fuerza Aérea Argentina. Y ahí tú llegas después de una larga viaje a Timor del Este, que está enfrente a Australia, ¿no? Es esa pequeña isla que dicen que es un crocodilo, que la formación es como si fuera el crocodilo a dormir, ¿no? Es una leyenda que tiene, que fue un crocodilo que durmió y formó Timor-Leste. Bueno, algunas cosas interesantes. ¿Por qué estoy contando esto? Porque creo que para que tú comprendas lo que hicimos lá, lo que ha pasado, hay que conocer un poquito de qué es el lugar, ¿no? Porque si no, te puedo contar, me fui a Timor-Leste, hicimos ese trabajo, barará, pero si tú no sabes nada sobre el país, las características, se pone un tantito poco interesante, ¿no? Timor-Leste la primera invasión de Timor-Leste fue los portugueses. ¿Por qué? Porque Timor-Leste tenía muchos recursos naturales y sigue teniendo, tiene petróleo. Esa es la cuestión de Timor-Leste. Porque ustedes pueden pensar, ¿por qué una isla tan pequeña puede interesar a tanta gente? Porque tiene petróleo. En este momento es interesante porque es una de las fuentes más grandes de petróleo del mundo. Timor-Leste es ese pequeño país de Asia que habla portugués, que fue dominado por Portugal desde 1514. Em 1975, tuve a independência, uma das mais rápidas independências do mundo, porque muito rapidamente chegou a Indonésia e ocupou Timor-Leste. E passaram-se 24 anos de ocupação. E não foi uma ocupação suave, não foi uma ocupação civilizada, foi uma ocupação de descaracterização da cultura local e de Indonésia, javanização, que Java é a capital da Indonésia, de Timor-Leste. Eles quitaram toda a capacidade, incluso de trabalho da gente, porque eram como para fazer os serviços que nadie queria hacer. Bueno, entonces, en algún momento ha surgido Xanana Guzmán, que fue el grande líder de la resistencia, ¿no? Xanana Guzmán empezó ese movimiento, fue preso, fue torturado por 9 años, torturado de verdad, pero era el grande líder de la revolución. Fue liberado por intervención internacional en 1999, mesmo tendo sido condenado a prisión perpetua, ¿no? Y Xanana Guzmán se transformó en el primer ministro de Timor del Este. Una otra persona que es demasiado importante para Timor del Este es el Premio Nobel de la Paz. Este señor es muy importante porque él no estaba en Timor-Leste. Él estaba desde afuera del país. Entonces, él negociaba con los organismos internacionales, con los medios de comunicación, la divulgación de lo que estaba pasando en Timor del Este. Se llama Ramos Horta. Ramos Horta sofreu um atentado que les havia comentado de la outra vez, e mais adelante les vou mostrar. E era o presidente, se transformou em presidente de Timor del Este. Foi chanceler, foi ministro, é uma pessoa muito importante em la resistência contra os indonésios, porque a coisa funcionava assim, Xanana adentro do país e Ramos Horta afuera. Eles trabalhavam
com essa resistência que se chama Fretilin. Bueno, Xanana e também Ramos Horta sofreram um atentado. Déjame ver. Em fevereiro de 2008. ¿No? Pero Xanana, como era um guerrilheiro que estava aí em Timor-Leste, que era o comandante da resistência, sobreviveu ao atentado. Incluso matou quem o ha atacado, porque era um guerrilheiro, não? Tinha técnicas. Pero Ramos Horta, ele estava negociando com essas pessoas. Isso é interessante. Hacía meses que Ramos Horta estava negociando com esses militares. E creía que a negociação estava indo muito bem. Pero não estava. Os militares tinham outras coisas na cabeça ou creíam que a coisa não estava bem. Então, um dia antes de este ataque à casa de Ramos Horta e à casa de Xanana Guzmán, havia a reunião de los ministros e secretários de Estado de los países de língua portuguesa que estavam em Timor-Leste, porque os países de língua portuguesa se reúnem, se chama PALOPS. E Ramos Horta, em essa foto que está aí arriba, ha recebido todos os ministros e secretários em sua casa, em la noite antes do atentado. O atentado foi às 6 da manhã do dia seguinte. E, segundo contam os timorenses, a ideia de los militares era llegar em la recepção em la casa de Ramos Horta. Pero, por não sei que razão, se retrasaram e chegaram às 6 da manhã. E Ramos Horta, quando os viu, como estava negociando com eles, não lhes ofereceu resistência, les mandou passar. E aí sofreu o atentado. Ou seja, duas pessoas importantes do país, o presidente e o primeiro-ministro, foram atacados por esses militares, pero os dois tiveram reações completamente distintas. ¿No? Interessante. Bueno, Ramos Horta foi levado a Austrália, a Chile, a Darwin, porque estava muito mal por el atentado, pero graças a Deus saiu bem. Aí são algumas informações de alguns periódicos em el mundo deste evento. Este é Xanana Guzmán falando que han decretado situação de emergência em el país. Bueno, não sei se acuerdan que eu comentei que meu atual esposo, em essa época, era secretário de Seguridade Social de Brasil, estava em essa reunião de los ministros. Foi representando nosso ministro de Seguridade Social, não? Estava em la cena a la noche em la casa de Ramos Horta. Então, em esse momento, eu era assessora internacional do Ministério de Seguridade Social. Me chama ele por telefone e me diz: mira, bem temprano por la manhã, em Brasil, ¿no? Te quero contar algo. E eu disse: pensava que era algo da reunião, da cena, não? E ele me disse: não, é que quero que sepas por mim, porque quando era muito temprano, não quero que veas em la televisão. É que tuve um atentado em Timor-Leste e estamos aí em essa situação. Não sabemos o que vai passar. Esta ventana é a ventana de sua recámara em el hotel, e por onde te puedes ver todos esses aparatos, não? Então, desse momento em adelante, nós começamos a tentar, de todas as formas, a sacá-los de Timor-Leste.
¿no? Y para eso sirve tus redes de contactos. Porque yo conocía una persona de Timor del Este que tuve contactos en otras reuniones de países de lengua portuguesa. Entonces empezamos una negociación con esta persona e empezamos una negociación con nuestra embajada en Australia y alcanzamos poner los representantes brasileños en esa reunión en este avioncito que está ahí. Pero para que saliesen del hotel, para ir hasta el aeropuerto, fue necesario toda una red de protección, ¿no? Entonces, todo eso significó una muy tensa negociación, ¿no? Pero, gracias a Dios, logramos, ¿no? Y como pueden ver en esta última foto, para la protección de Timor del Este, representando a Naciones Unidas, estava Austrália em este momento. E aí está o avião de guerra de Austrália, em frente às costas de Timor del Este. E todos estes representantes que estão aí, que estão vendo, de Nações Unidas, os cascos azules, ¿no? Que chamam, ¿no? São neste momento de Austrália. Anteriormente eram os brasileiros, e neste momento do atentado eram os australianos. Les queria apresentar, não sei se alguém de vocês conhece, a Sérgio Vieira de Mello, que foi o administrador de Timor-Leste por Nações Unidas no período depois da desocupação de Indonésia, e que conduziu, que manejou as eleições presidenciais para Timor-Leste, que o primeiro foi Xanana Guzmán. Eu pus aí duas películas que, se alguém tem interesse, é muito interessante. Porque Sérgio Vieira de Mello também foi o administrador, o representante de Nações Unidas em Iraque. E aí morreu. Explotaram, foi explotado. ¿No? E Sérgio Vieira de Mello é um gigante negociador. Conozco en el medio de los negociadores internacionales, de los organismos internacionales y de la Chancelería Internacional, pocas personas como Sérgio Vieira de Mello. En Timor-Leste, ele é de verdade idolatrado, porque o tempo que manejou e conduziu a liberdade, a independência de Timor, porque a separação de Indonésia foi algo violentíssimo. Porque, claro, Indonésia não queria largar um país que era uma mina de petróleo. Nadie lo quer, não? E, se vocês têm tempo, é muito interessante tanto o documental quanto esta película, que é de um brasileiro, que se chama Sérgio. Os dois é possível ver por Netflix. Algumas características de Timor, para que vocês conozcan. Algumas informações generais de Timor del Este. Como ven, não é uma população gigante, é um país pequeno. Este é o projeto que fui desenvolver em Timor, não? Foi para construir o primeiro sistema de seguridade social de Timor del Este. E, quando saí do projeto, alcançamos as primeiras jubilações de Timor del Este. Isso é uma coisa que a mim sempre me emociona quando vejo, porque foi árduo trabalho. Começamos em 2010 e somente em 2012 pudemos dar as primeiras pensões e jubilações para as pessoas de Timor del Este. Por que isso era importante em esse momento em Timor del Este? Porque teníamos que negociar e avançar em isso. Porque as primeiras pensões eram especialmente
para los militares. Entonces, era una manera, una forma que el gobierno de Timor tendría para tranquilizar los militares, para pacificar los militares y para que ellos no saliesen nuevamente, ¿no?, a hacer peleas, a intentar matar otros presidentes y primeros ministros. Entonces, esto es a primero que nós chamamos el sistema provisório de seguridad social de Timor-Leste, era algo de una política de Estado para tranquilizar el país. Bueno, les quería comentar cuáles fueron mis lições aprendidas. El distanciamento, manejar um projeto como este de Timor-Leste, que tem uma importância tão forte para um país, desde Brasil, é algo que jamais em minha vida vou volver a hacer. Isso me ensinou que quando tu desenvolves um projeto em um lugar, tu puedes não estar em esse lugar, pero tu tienes que ter alguém de tu confiança que pueda estar aí desenvolvendo este projeto e te dizendo, te comunicando o que está passando ao diário. Porque estando em outro continente, com 12 horas de diferença, não é possível. Não é possível. E também outra coisa uma lição que aprendi, a questão cultural, da política local. Eu não era timorense, nunca vivi aí. E como vou saber as coisas pequenas da política e da cultura política local se não conosco de verdade o país? Então, em um projeto desta magnitude, tu tienes que ter também pessoas locais em ele, que te puedan contar e explicar como funciona a política del barrio, porque eu não la conozco. Outro ponto importantíssimo para mim, sobredimensionamento de expectativas profissionais e personais. Vou começar por las personales. Eu sou uma pessoa que desde muito jovem he luchado contra a ditadura militar de mi país. Ou seja, eu a las ditaduras tenho asco. Então, Xanana Guzmán e Ramos Horta, para mim, eram ídolos. E Timor-Leste era um país que lutava por sua liberdade. Então, para mim, personalmente, era algo fantástico. E profissionalmente também. Eu queria apoiar profissionalmente de todas as maneiras possíveis a este país que mal conhecia eu. Então, sobredimensionei as expectativas. Outra coisa que hice eu, em meu grupo de que trabalhava comigo, subestimamos as cooperações técnicas de outros países e as agências internacionais que sí estavam aí em Timor-Leste. Porque se eu, com minha equipe, não estava, as demais cooperações técnicas aí estavam. Por exemplo, a cooperação portuguesa. Por exemplo, a cooperação técnica de Austrália. Então, não percebemos quando fizemos o projeto que nós não estávamos ali, pero as demais cooperações sí lo estavam. Então, quando terminou este projeto, ¿sabe lo que passou? A cooperação portuguesa agarrou o trabalho nosso, el bebé,
y desarrolló de ahí para adelante. Porque ellos están ahí, ellos tienen montones de portugueses ahí. Y también otro tema que me llamó muchísimo atención, un aprendizado fantástico, es que es necesario, imprescindível, fortalecer las análisis geopolíticas del país que tú estás trabajando. La cuestión del petróleo en relación a Timor-Leste había que ter estudiado mucho más en profundidad lo que representaba eso en la geopolítica regional. Bueno, ahora paso para los acuerdos internacionales. ¿Por qué migran la gente? Porque los acuerdos internacionales existen porque hay migraciones. Por razones históricas, culturales, familiares, económicas, busca de refugio cuando hay guerras, violencias y desastres naturales. Así es. Pero los sistemas de seguridad social de los países, de los diferentes países, no están preparados para lidar y solucionar los problemas de los migrantes. Entonces, por eso es necesario tener acuerdos. ¿Por qué se negocia un acuerdo internacional de seguridad social? Para coordenar regras de seguridad social de distintos países, para permitir que los migrantes tengan acceso al sistema de seguridad social del país donde están, para estabelecer igualdad de trato. No es porque yo soy de un otro país, estoy trabajando, viviendo con todo que puedo en este país, que no deba ser tratado igual a los nacionales, en el tema de seguridad, en mi opinión, en todos los temas. Para evitar que las empresas tengan doble tributación. Eso creo que la mayoría de las personas no se da por cuenta. Los acuerdos internacionales de seguridad social no son solamente para las personas, son también para las empresas. Porque una empresa que es multinacional, que está en diferentes países, que envía un trabajador suyo del país A para el país B, si no tiene el acuerdo de seguridad social, lo que pasa es que tiene que pagar la seguridad social en los dos países. Si tiene el acuerdo de seguridad social, solamente paga en el país para donde la persona está yendo. Y eso para las empresas es un costo bastante elevado e importante. Y también se hace acuerdos para establecer cooperación administrativa entre los países y sus sistemas de seguridad social. Les doy un ejemplo, México. México ha negociado un acuerdo de seguridad social con Estados Unidos. ¿Por qué yo sé eso? Porque nosotros también negociamos un acuerdo internacional con Estados Unidos. Sabíamos que México ha negociado há muchos años un acuerdo que protegería hoy en día 30 millones de mexicanos. Pero como hasta ahora este acuerdo no sale de la negociación, hay 30 millones de mexicanos que podrían estar siendo protegidos en Estados Unidos que no están. Bueno, el acuerdo multilateral del Mercosur, el acuerdo multilateral iberoamericano, que es ese que es el más grande de las Américas, que también negociamos, que llevamos 4 años negociando. Llevamos 2 años para el acuerdo y 2 años para el ajuste, porque así pasa. Cuando los países negocian un acuerdo, primero es el acuerdo. Después tú tienes que ver cómo tú vas a implementar ese acuerdo. Entonces, este iberoamericano
que es todos los países de América Latina, más Portugal y España. Levamos 4 años al total. Les conto algo curioso para ustedes mexicanos. En la última reunión, después de 2 años negociando el acuerdo, casi que no sale el acuerdo por el representante de México. Porque después de 2 años participando en la negociación, siendo de acuerdo con todo, y nosotros, de todos esos países, ¿no? Cediendo cosas para México, en la última reunión que éramos para firmar, la persona representante de México llega al final de la reunión de 2 días y dice que no tiene órdenes del gobierno mexicano para seguir en el acuerdo. Y esto sí fue una negociación ruda, porque después de 2 años es normal que todos los demás países quisieran matar a los representantes de México, ¿no? No es un chiste, pero sí, todos nos quedamos así muy preocupados. Pero el representante de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, don Adolfo, tenía muchísimo conocimiento en negociación internacional. Entonces, él encontró una forma de, mesmo con la actitud de México, firmarmos el Acuerdo de Seguridad Iberoamericano de Seguridad Social. Bueno, es solamente una información general, para qué servía este acuerdo y qué lecciones aprendemos con todos estos acuerdos internacionales. Es importante tal vez decir que cuando llegué a la asesoría internacional, Brasil tenía 8 acuerdos internacionales en 80 años de seguridad social. En 2 años y medio negociamos más de 20 acuerdos. El criterio principal para nosotros era: ¿dónde están los brasileños en el mundo? Sabíamos que teníamos 1.500.000 brasileños en Estados Unidos, entonces fomos a buscar Estados Unidos. Sabíamos que teníamos 300.000 brasileños en Japón, fomos atrás de esto. Sabíamos que por cuestiones históricas teníamos 50.000 brasileños en Alemania, teníamos brasileños en Canadá, en Bélgica, y así fue. Entonces, para nosotros era como una regla básica. ¿Dónde están los grandes grupos de brasileños? Para ahí vamos a presionar tanto hasta que negocien con nosotros. El acuerdo que negociamos con Estados Unidos, presionamos por 7 años. 7 años. Hasta que llegó el gobierno Obama. En los primeros meses del gobierno Obama, los americanos nos dijeron: ok, negociamos. Entonces, metemos todo en la maleta y fuimos a negociar con ellos. Y lo que aprendemos con esas negociaciones de acuerdos de seguridad social, el primero de todo es que el país que no tiene un servicio diplomático de calidad no tiene capacidad de negociar acuerdos con nadie. La diplomacia del país tiene que ser de alto nivel. El país que está negociando también tiene que tener un nivel. Por ejemplo, en esta época, Brasil estaba por arriba de la ola, ¿no? Eran los gobiernos de Lula,
todos querían Brasil, todos amaban Brasil. Entonces a nosotros y al servicio diplomático era facílimo negociar, porque todos querían negociar con Brasil. Si fuera hoy, con el gobierno de extrema derecha que tenemos, nadie quiere negociar con nosotros. Nos transformamos en un paria de la sociedad mundial. Entonces, el país que está negociando tiene que tener credibilidad internacional. También otra cosa, que ya hablé un poquito hasta ahora, negociaciones de acuerdos dependen de la geopolítica internacional. Como les conté, antes de Obama, Estados Unidos nos decía por escrito, por 7 años, no nos interesa negociar acuerdos con Brasil. Recebemos esos 7 años. Entonces, cuando cambió la política interna de Estados Unidos, ellos nos buscaron para negociar. Entonces, la geopolítica internacional y regional es un punto fundamental. Y es imprescindible que el país que está negociando desarrolle estructuras personales y profesionales de capacidad de negociación y de operacionalización de esos acuerdos. Porque tú puedes ir por el mundo negociando con toda la gente que tú quieras, pero tú tienes que mostrar al país que tú estás negociando que cuando tú fueres a implementar ese acuerdo, sí va a pasar algo de calidad y profesional. Porque si no, tampoco van a negociar contigo. Bueno, es eso. Deja ver cómo quito la... Le pones dejar de compartir. Bueno, ya está. Ahí está. Fui el más rápido que pude para que ustedes puedan preguntar si tienen algún interés de algo de lo que hablé. Bueno, en el mientras que están viendo, yo sí tengo una pregunta. Siempre me ha llamado, bueno, tengo varias. Siempre me he preguntado cuando van a hablar, cuando van a hacer negociaciones internacionales, nunca, no me imagino la escena. O sea, como que digo, a ver, no es una persona y otra persona. Es un grupo de personas y otro grupo de personas se van a comer, existe un protocolo, dicen, vamos a estar 2 días, ¿cuántas veces se van a reunir? Llegan y dicen, ¿qué onda? ¿Les late si nos juntamos y hacemos esto? O sea, el tono, todo eso se me hace una gran incógnita. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por eso dice que es importantísimo los diplomáticos, ¿no? La Chancillería. Porque primero internamente tú tienes que hacer un listado con quién tú quieres negociar. Después tú te reúnes con la Chancillería. Pregunta, ¿cómo hacemos para negociar con esos países? ¿No? Y ahí empiezan las relaciones internacionales de los representantes, los embajadores del país, en el caso del Brasil, para empezar la negociación. Y también buscamos en nuestro país las embajadas de estos países. Y siempre vamos juntos con la Chancillería. Hacemos reuniones. Entonces, la embajada en Brasil, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de Japón, ¿no? Que para mí es emblemático porque fue el país que más se complicó la cosa de la negociación, porque los japoneses eran conocidos internacionalmente por llevar años para negociar un acuerdo.
Los japoneses llevaban 20, 25 años negociando acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Entonces, tú empiezas a trabajar con la Chancelería, embajada del país interesado, que interesa a nosotros, y nuestra embajada en el país empieza a trabajar con la Chancelería. Y ahí tú empiezas a organizar las reuniones, que son absolutamente formales. Y tú formas tu delegación, y la delegación es que va a dar el nivel de la negociación. Por ejemplo, nuestra delegación siempre era el secretario, ¿no? La asesora internacional, los expertos en legislación. Entonces, cuando tú dices, mira, el jefe de la negociación es el secretario que maneja ese tema en nuestro ministerio. Lo que tú estás diciendo, mira, no quiero menos que la misma persona del otro lado. Es que tú das el patamar donde va la negociación. Si tú vas a llevar un ministro de Estado, tú dices, mira, en esta primera reunión o la última reunión, quien va chefiando la delegación es el ministro de Estado. Y tú estás diciendo, si tú me vienes con alguien menos que el ministro de Estado, no vamos. Y otra cosa que tú tienes que hacer, tú tienes que estudiar mucho la legislación del otro país. Estudiar qué tipos de acuerdos este país ya hizo con otros países. Leer los textos de estos acuerdos. Proponer el texto, en el caso de Brasil, para la negociación. Pero tú propones ese texto ya sabiendo la característica de nuestra seguridad social, de la seguridad social de ellos, qué acuerdos negociaran. Y lo que nosotros hacíamos era, la negociación siempre lleva 2 días normalmente. Y hay cenas, hay almuerzos, hay coffee breaks, porque eso hace parte de la negociación. Ahí se hace la negociación. A la vez, las negociaciones firmábamos puntos que en la negociación oficial no caminaba en un coffee break. Claro. Pero un tip, nosotros siempre llegábamos antes, al menos un día antes del día anterior. ¿Por qué? Nos reuníamos con nuestros nacionales en el país y preguntábamos a ellos en el día a día de este país cuáles son los problemas. ¿Qué pasa? ¿Y sabe dónde nos reuníamos? En restaurantes, en cafés, comiendo así. Quase nunca em reuniões formais adentro da embajada, porque queríamos aí tomando um trago, porque as pessoas se livram, ¿no? de sus agora me foi a palavra. La armadura. Sí, de su puesto. dicen lo que pasa, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Llegamos 2 días antes, yo, el secretario, el representante de la Chancelería, y el embajador nos dice de antemano que habería una feria de brasileños a 2 horas de Washington. Una feria para dar así hasta ropas, comida, no sé qué, no sé qué. Y nosotros decimos, no, es para ahí que vamos. Llegamos en el aeropuerto, el carro de la embajada estaba ahí y fuimos directo del vuelo a esta feria. Porque queríamos escuchar la comunidad brasileña. Y qué mejor momento en que un momento de fragilidad. Porque se van a una feria para comprar zapatos por $1 porque no tienen dinero para comprar por la situación que están.
Ahí claro. es el momento que nos van a hablar lo que pasa de verdad. Siempre nos funcionó muy bien, porque ahí cuando el otro lado venía y decía, no, porque aquí no pasa, ¿verdad? Nosotros levantábamos la manito y decía, pero mira, ¿cuándo pasa eso? Que era la información que nos decían los brasileños. Pero ¿cómo vamos a solucionar en el acuerdo? Y la gente se ponía, ¿cómo? Pero eso no pasa. No, sí pasa. ¿No? Entonces eso tú quiebras la resistencia del otro. ¿No? Yo tenía un amigo que era un grande negociador porque conocía la legislación como ha criado quase toda a legislação de seguridade social desde a década de 60 em Brasil. Ou seja, todo havia passado por ele. Então, ele era o segundo de nossa negociação. Que ele sempre me dizia que se eu não ia na negociação, a negociação não era igual. E eu disse, me estás chamando de quê? Não, por quê? Ustedes me conocen, ¿no? Los que fueron mis maestros saben, yo hablo mucho, digo muchos chistes, hablo mucha tontería, entre comillas. Entonces, lo que hacía yo es que me aproximaba de la gente de la otra delegación. Y hacía chistes en los almuerzos, en el coffee break, ¿no? Al punto, ustedes saben que los alemanes son bastante cerrados. Los negociadores alemanes son dificílimos, porque Alemania tiene acuerdos con casi todo el mundo. Y son buenísimos sus acuerdos. Cuando negociamos el acuerdo, entonces yo preguntaba, por ejemplo, el 2 de febrero es el día de la Rainha del Mar en Brasil. En la religión afrodescendente. Y yo soy, por la religión afrodescendente, hija de Iemanjá. Entonces, donde yo esté el 2 de febrero, yo hago una ofrenda a Iemanjá. Y en este día estaba negociando el acuerdo con Alemania. ¿Y sabe lo que pregunté en el coffee break? A los alemanes, si yo podría comprar una rosa, y como estábamos en Berlín, aventar la rosa en el canal, si la ley de Alemania me permitía, porque no quería hacer nada equivocado. Y ellos me preguntaron por qué. Y les conté toda la historia de Iemanjá, toda. Bueno, ahí fomos. ¿Sabe lo que pasó el día siguiente? Cuando empezaron la negociación del acuerdo, el jefe de la delegación de la Alemania pergunta, dice, mira, yo quería quebrar el protocolo un tantito porque me estoy muy curioso. Helmut dice, oh, ok. ¿Podría Mónica decirme si aventó la rosa en el canal? Todos así nos pusimos así. Ahí les conté el chiste de la rosa, porque fue un chiste, ¿no? Quase la policía nos leva, pero esa es otra historia. Y eso se empezaron a reír tanto que cuando empiezas a negociar, eso fluye. Entonces, Jocely siempre decía que cuando yo iba, las negociaciones se iban más. Yo usaba mucho el ericksoniano y nem sabía. Entonces, cuando hice la maestría, yo no sé para qué maestro yo lo comenté. Mira, yo siempre usé el ericksoniano y no lo sabía, porque contaba cuentos, hacía metáforas, ¿no? Así era. Entonces, no sé si te respondo, Hugo, pero así era. Claro. ¿Y cómo encuentras, si no yo me sigo, pero cómo encuentras en una sesión que parece muy formal la negociación, como nos decían en un video, ¿no? De Chris Voss, que decía que todos somos humanos y al final caemos
siendo humanos, y más cuando son horas de negociación, ¿no? Son días. ¿Qué tanto se puede aprovechar eso o qué tanto la formalidad mata a la humanidad? ¿O siempre la humanidad termina saliendo? Es que como la negociación en sí, para mí, ya es un acto muy humano, porque tú estás protegiendo gente, ¿no? Entonces, de mi perfil profesional, del perfil profesional de los equipos que negociaban, lo que nos importaba era la gente. Y nosotros sabíamos que si no lográsemos un buen acuerdo para nuestra gente, eso sería malo para millones de brasileños que tuvieron que emigrar por las condiciones del país. Entonces éramos así demasiado focados en eso. Sabe quase como mesiânicos en eso. Nos importava proteger nuestra gente. Entonces, se tuviéramos que negociar 5 horas sem parar para que isso significasse proteger nossa gente, estávamos preparados emocionalmente, fisicamente e com conhecimento para isso. Claro que sabíamos que el otro lado también, ¿no? Y ahí es el embate, ¿no? Pero lo que siempre buscábamos era que la negociación fuera agradable, ¿no? Yo comenté de Japón porque a mí personalmente fue la peor negociación que yo participé por los costumbres de los japoneses. Eso que levamos 3 años solo para negociar un acuerdo con ellos. Pero ellos son de quitar la paciencia. En una de las reuniones que pensábamos nosotros que estábamos avanzando montones, el jefe de la delegación dice, no, entonces, ok, en 2 meses nos vemos en otra negociación. El secretario dice, mira, ya estamos negociando no sé cuántos años. El jefe de la negociación de la delegación japonesa dice a nuestro secretario, mira, tenemos que ser como las cerejeras, que llevan 50 años para florir. Un acuerdo es así, se va despacito como las cerejeras. Y nuestro secretario dice, mira, perdóname, pero no tengo tiempo para esperar las cerejeras florir, porque mi paciencia ya terminó, tengo que proteger 300,000 brasileños que están en tu país. Dime tú cómo adelantamos las flores de las cerejeras, porque no tengo paciencia para esperar 50 años. Entonces, a la vez, tú tienes que ser pesado, fuerte. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Los japoneses querían un acuerdo en la justicia, porque los brasileños que van a Japón van formalmente, no van ilegales, van formal. Tienen un trabajo formal, pero lo que pasa es con sus hijos, porque los hijos de los brasileños no hablan el suficiente el japonés, porque hablan el japonés de la época de la colonización. ¿Comprendes? Y no pueden ir a las escuelas, entonces no hacían nada. Entonces formaban en algunas ciudades gangues de jóvenes. Y los japoneses querían un acuerdo de extradición de estos niños, un acuerdo de justicia. Un acuerdo que para que sacasen de Japón, porque no los querían ahí. Qué complicado. Entonces lo que hicimos, ahí que entra la chancelería. Mira, ¿quieren una cosa? Nosotros queremos otra. Queremos el acuerdo de seguridad social. Entonces, si no agilizan la negociación de seguridad social, no vamos ni a hablar de ese tema. Y ahí
En 3 años alcanzamos el acuerdo, porque ellos tenían interés. Muy bien, muy bien. A mí se me hace muy interesante estas cosas. Definitivamente es una negociación que no he vivido, que no es tradicional, no es como las negociaciones que tenemos todos los días en la oficina o con la familia o con los amigos, a ver a dónde vamos a ir el viernes. Son negociaciones completamente en otro nivel, con otros protocolos, con otras reglas, con todo esto, pero encontramos algunas similitudes. Yo me quedo con que toda negociación es humana. Me encantó eso que dijiste. O sea, de todas maneras, si ya estamos en la mesa es porque hay, hay cosas que compartimos y que queremos arreglar en conjunto. Eso me gustó muchísimo. Completamos la hora y por respeto al horario, salvo que alguien quiera hacer una última pregunta que, que tenga ahí guardado y que necesite explotar. Bien, pues ya empiezan los mensajitos de muchas gracias. Y la verdad es que yo también te agradezco mucho. La verdad es que sí me abriste otros puntos que nunca lo había pensado. A ver, Ceci. Bueno, yo prefiero decirle verbalmente a Moni que me gustó mucho conocer su trabajo, porque yo ya la conocía en muchos aspectos, pero esta parte no había yo tenido la oportunidad de escucharla. Y además sentir su pasión. Creo que una cosa importante dentro de las negociaciones es que te guste negociar, ¿sí? Y creo que es algo que disfruta mucho porque no dejó de sonreír todo el tiempo mientras Sí. platicaba sus recuerdos, ¿sí? Sí. De todas esas experiencias. Entonces, yo me llevo, Moni, esta parte de disfrutar mucho lo que haces para hacerlo bien. Gracias. Muchas Y el gracias, gusto de Ceci. haber conocido otro pedacito de tu historia. Muchas gracias. Oh, como decimos, estoy completamente comparto lo que acabas de decir. Muchas gracias, Mónica, porque pues muy interesante, cosas que pues no soñaría yo en la vida hacer nunca. Entonces, bueno, pues tuve otro cachito del mundo a través de ti. Muchas gracias. Así es. Gracias a ti. Alicia. Gracias. Perdón. Bueno, yo ya nada más también agradecerte, Moni. Creo que la primera vez que nos reunimos me gustó mucho la anécdota que contaste de una señora. Esa metáfora la he usado mucho, de que se veía muy, muy linda y muy en paz y era una guerrillera, ¿no? Me quedó como con mucha información y ahora creo que efectivamente tu trabajo es súper interesante. Creo que tienes mucha vocación de servicio y eso habla muy bien de procesos de negociación, ¿no? Procesos de negociación y acuerdos, porque efectivamente, como lo dijiste, o sea, se aprende de estar en contacto con la gente y de saber estar, ¿no? En acuerdo con el otro. Pues yo te agradezco mucho tu experiencia, la verdad. Tuve que ocultar mi imagen porque estaba anotando y yo dije, wow, o sea, muy, muy padre, muy, muy padre lo que nos Gracias. hace. Muchas gracias. Pues nuevamente, Moni, muchísimas gracias por compartir. Y listo, gracias a todos por acompañarnos. Subiré el video a YouTube y les compartiré la liga en el chat. ¿Les parece? Solamente quería agradecer, creo que Gabriel. Nada más, gracias. Sí. Yo también, Mónica, gracias. Y además yo me acuerdo de la primera sesión, ahí en el SEM, no la primera sesión, en una clase en el SEM, cuando tú llegaste por primera vez y compartiste con el grupo,
que eras reportera. Y desde ahí se me hizo muy interesante lo que estuviste compartiendo desde la primera vez, y ahorita se me hizo súper interesante y muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Moni. Te agradezco, Vero. Llegué súper atrasada, con 3 horas de atraso, porque no sabía que el tránsito de México era tan terrible, ¿no? Yo vivo en Polanco, tenía que ir a Coyoacán, y llegué el primer día de clase en el CEN con 3 horas de atraso. Ahí estaba Vero, y yo dije, ay, perdón, ¿no? Y ya empecé a hablar, ¿no? Nunca me voy a olvidar de esto, de la manera como fui recibida por Vero. Esto me fez la diferencia por toda mi maestría, ¿no? Gracias, Moni. Un beso. Gracias. Hugo, muchas gracias por esta oportunidad. Ustedes no tienen idea lo que fue bueno para mí, porque eso es una parte de mi vida que ya está para atrás, ¿no? Ayer hablando con un amigo que estoy haciendo un trabajo sobre subir montañas, Everest, porque quiero subir el Everest también, pero no, el campo base, ¿no? En algún día, pero no sé. Bien, Pero, bien. y él me dice que cuando tú subes, él es de alta montaña, ¿no? Sube altas montañas. Ya subiu 4 vezes el Kilimanjaro. Y él me dice, cuando tú subes una montaña, tú nunca miras para frente. ¿Sabes? Tú tienes que mirar para atrás el tanto que tú llegaste. Porque si tú miras para frente, tú puedes tener la sensación que nunca va a llegar. Pero si tú miras para atrás, tú te das por cuenta el cuánto alcanzaste. Y esta presentación, cuando pasé a organizarla, yo pude ver exactamente eso, ¿no? Yo tengo mi Everest, ¿no? De ideal, ¿no? No el físico, pero ya subí un monte de cosas, ¿no? Y te agradezco mucho por la oportunidad y a ustedes por tener la paciencia de escucharme. Oh, gracias, Mónica. Bye. Gracias. Adiós. Hugo, gracias también a ti. Chao a todos. Muy buena tarde. Gracias por estar aquí, acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias, maestro.